En el corazón de la ciudad, donde las luces nunca parecían apagarse y el bullicio de la gente era constante, existía una tienda elegante que llevaba el apellido de una de las familias más ricas del país, Alvarado *. Era un lugar donde la moda y la exclusividad se mezclaban con un aire de sofisticación. Sin embargo, lo que muy pocos sabían era que el verdadero dueño, el millonario Alejandro Alvarado, rara vez ponía un pie allí. Su imperio estaba tan bien administrado que él no necesitaba ensuciarse las manos con los detalles del día a día. Pero una noche, mientras cenaba en su ático con vista panorámica a toda la ciudad, Alejandro sintió un extraño vacío. Había construido un mundo de lujos, pero algo en su interior le pedía mirar más allá de los balances, las inversiones y las cifras frías. Fue entonces cuando, sin decírselo a nadie, tomó una decisión insólita: se disfrazaría como un hombre común, un cliente cualquiera, para visitar su propia tienda y ver con sus propios ojos cómo funcionaban las cosas. La transformación fue meticulosa. Se afeitó la barba perfectamente recortada que siempre mostraba en revistas de negocios, se puso ropa sencilla y gastada, e incluso se colocó unas gafas de montura gruesa. Nadie podría reconocer en aquel hombre al multimillonario de las portadas. Su chofer lo dejó 2 calles más abajo, y Alejandro caminó con paso tranquilo hasta entrar al lugar que llevaba su propio apellido. Al traspasar las puertas, lo recibió el brillo de los escaparates, el aroma a cuero nuevo y perfumes caros, y el murmullo de clientes que hojeaban prendas exclusivas. Se mezcló entre ellos con naturalidad, observando cada detalle: los vendedores que sonreían mecánicamente, los encargados que hablaban entre sí más que con los clientes, y las miradas indiferentes de algunos empleados que lo evaluaban de pies a cabeza, como si su ropa sencilla lo hiciera invisible. Fue entonces cuando la vio. En una de las cajas, atendiendo con paciencia a una fila de clientes, estaba una joven de cabello recogido en una trenza y una sonrisa tan cálida que contrastaba con la frialdad del lugar. Su nombre, según la placa sobre su uniforme, era Lucía *. Alejandro, intrigado, decidió ponerse en su fila. Observó en silencio cómo ella trataba a cada persona con un respeto genuino, incluso a quienes parecían altivos o groseros. Su voz tenía un tono melodioso, y aunque se notaba que llevaba horas de pie, nunca perdió la compostura ni la amabilidad. Cuando por fin llegó su turno, lo saludó con un simple: «Buenas noches, señor». ¿Encontró todo lo que buscaba? Alejandro sintió algo extraño. Estaba acostumbrado a que la gente lo tratara con reverencia, con miedo o con un interés evidente en su fortuna. Pero aquella joven lo miraba directamente a los ojos, sin rastros de juicio por su ropa sencilla, sin interés calculado, solo con humanidad. «Sí», respondió él, un poco desconcertado. «Solo quería dar un vistazo». Lucía sonrió, selló la bolsa con el logotipo de la tienda y, en voz baja, agregó: «¿Sabe? Mucha gente entra aquí buscando algo más que ropa. A veces vienen buscando sentirse valiosos, reconocidos. Pero la verdad es que nada de eso se encuentra en una etiqueta cara». Alejandro la miró sorprendido. ¿Qué clase de cajera decía algo así a un cliente? Había una sinceridad en su comentario que lo desarmó. «¿Y usted qué busca aquí?», se atrevió a preguntar él. Lucía dudó un instante, miró a ambos lados como asegurándose de que nadie más escuchara, y respondió con un suspiro: «Un salario para sobrevivir, sí, pero también escuchar historias. Cada cliente trae consigo un mundo, y a mí me gusta descubrirlos. No se imagina cuánto se aprende detrás de una caja». En ese momento, un supervisor pasó cerca y la interrumpió con brusquedad, recordándole que no debía entretenerse con los clientes. Alejandro observó cómo Lucía inclinaba la cabeza con respeto, aunque la incomodidad en su rostro era evidente. Aquello encendió algo en él. Sentía que había encontrado un destello de verdad en medio de un lugar que, aunque llevaba su apellido, le resultaba vacío. Quiso seguir conversando, pero había más clientes detrás, así que tomó la bolsa y salió, con el eco de las palabras de Lucía en la mente. Aquella noche no pudo dormir. La imagen de la cajera, su voz y su honestidad, lo acompañaron como una melodía imposible de apagar. Decidió volver al día siguiente, nuevamente disfrazado, y esta vez la buscó con intención. Lucía estaba allí, con la misma serenidad, aunque sus ojeras hablaban de jornadas largas y agotadoras. Alejandro se acercó y, con una naturalidad fingida, le preguntó si quería tomar un café después de su turno. La joven dudó un momento, pero aceptó con una sonrisa tímida.
Horas más tarde, en una cafetería sencilla a pocas calles de la tienda, Alejandro la escuchó hablar de su vida. Lucía le contó que estudiaba literatura por las noches, que cuidaba de su madre enferma y que había renunciado a muchos sueños para sostener el hogar. Sin embargo, lo contaba sin victimismo, con una fortaleza que lo conmovía profundamente. ¿Nunca pensó en trabajar en otro lugar?, preguntó él, intrigado. Claro, respondió ella. Pero no es tan fácil. En la mayoría de las entrevistas lo único que ven es mi falta de experiencia en lo que buscan. Aquí, al menos, encontré un espacio donde, aunque no gane mucho, puedo observar el mundo y escribir en silencio sobre él. Alejandro se quedó en silencio, removiendo su café. Sentía que cada palabra de Lucía removía algo en él, algo que ni los millones ni las mansiones habían logrado. Ella hablaba de resiliencia, de dignidad, de sueños pequeños pero inmensos al mismo tiempo. Sin saber cómo, Alejandro comenzó a verla con una admiración sincera, como si aquella cajera tuviera más riqueza en su interior que cualquier socio con traje de diseñador. Y mientras la noche avanzaba y las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana de la cafetería, Alejandro supo que lo que había descubierto en su tienda era mucho más valioso que cualquier cifra en sus cuentas. Lucía jugaba distraídamente con la cuchara dentro de su taza, creando pequeños círculos en el café como si estuviera dibujando pensamientos invisibles. Alejandro la observaba con atención, tratando de memorizar cada gesto, cada pausa en sus palabras. Nunca antes se había sentido tan interesado en escuchar a alguien, era como si todo lo demás, las llamadas pendientes, los contratos millonarios, las juntas con inversionistas, hubieran dejado de existir en ese instante. Ella hablaba de su infancia con un brillo en los ojos, aunque estaba marcada por carencias. Le contó cómo había aprendido a leer a los 5 años gracias a su abuelo, que le regalaba libros viejos de segunda mano. Las palabras son un refugio cuando el mundo se derrumba, decía él, y esa frase se había convertido en su brújula. Alejandro, que había crecido en la abundancia, rodeado de privilegios, sintió que la historia de Lucía era como un espejo invertido del suyo. Donde él había tenido exceso, ella había aprendido a vivir con lo mínimo. Y aún así, había en ella una fuerza que él nunca había conocido en su propio interior. ¿Y qué escribes?, preguntó él, genuinamente curioso. Lucía sonrió con un dejo de timidez. Cuentos. Pequeñas historias sobre la gente que observo. A veces invento finales felices para quienes no parecen tenerlos. Supongo que es mi manera de resistir. Alejandro apoyó los codos en la mesa, acercándose un poco más. Me encantaría leer uno. Lucía lo miró sorprendida, como si no entendiera por qué alguien se interesaría en su mundo secreto. Quizás algún día, dijo, bajando la mirada. No estoy segura de que a alguien como usted le importe lo que escribo. Aquellas palabras le golpearon. Alguien como usted. Ella no sabía que estaba hablando con el dueño del lugar donde trabajaba, con un hombre cuya firma podía decidir el destino de cientos de empleados. Y sin embargo, tenía razón, hasta hacía unos días, Alejandro era justamente alguien así, un millonario desconectado de la vida real de las personas. La conversación se alargó hasta la medianoche. Hablaron de música, de cine, de la ciudad y de las pequeñas cosas que a veces pasaban desapercibidas. Alejandro descubrió que Lucía tenía una risa ligera, contagiosa, y que, aunque llevaba una vida dura, aún sabía encontrar belleza en lo cotidiano. Al despedirse, caminaron juntos hasta la parada de autobús donde ella debía esperar. Alejandro, instintivamente, quiso ofrecerle su chofer, pero se contuvo. Eso la habría hecho sospechar. ¿Volveremos a hablar?, preguntó él con cierta inseguridad que rara vez experimentaba. Si se aparece en la tienda, seguro, respondió ella con una media sonrisa antes de subirse al autobús. Alejandro se quedó mirando cómo aquel vehículo se alejaba, llevándose consigo la imagen de la joven que, sin saberlo, había encendido en él una chispa inesperada. Los días siguientes se convirtieron en una rutina secreta. Alejandro, siempre disfrazado, pasaba por la tienda, esperaba a que Lucía terminara su turno y luego compartían largas charlas. Cada encuentro lo dejaba más fascinado. Descubría en ella un mundo tan vasto como cualquier biblioteca, una riqueza que no se medía en billetes ni propiedades. Sin embargo, no todo era tan sencillo. En varias ocasiones, vio cómo algunos supervisores trataban a Lucía con desprecio, como si su voz y su esfuerzo no importaran. Aquello lo enfurecía, pero debía contenerse para no revelar quién era realmente.
Una parte de él quería intervenir de inmediato, despedir a los arrogantes y ascenderla en ese mismo instante. Pero otra parte, más prudente, comprendía que lo esencial no era usar su poder para impresionarla, sino conocerla tal y como era. Una noche, mientras caminaban por un parque iluminado por farolas antiguas, Lucía le confesó algo que lo dejó en silencio. ¿Sabes por qué no me aferro demasiado a este trabajo? Porque sé que en cualquier momento puedo perderlo. La gente como yo siempre está al borde. No tenemos la seguridad de los que nacen con todo resuelto. Alejandro la miró, conmovido. ¿Y qué harías si un día tuvieras más opciones? Lucía rió suavemente, como si aquella idea le pareciera un lujo imposible. Viajaría. Escribiría sin pensar en el reloj. Le compraría medicinas a mi madre sin hacer cuentas. Pero, son solo sueños, ¿no? Él no respondió. La tentación de decirle, podría darte todo eso, era fuerte, pero sabía que no debía. Si revelaba la verdad en ese momento, corría el riesgo de que todo lo que habían construido se derrumbara, de que ella pensara que él la estaba probando, manipulando, o peor, que solo quería comprar su cercanía. En lugar de eso, guardó silencio y la escuchó reír, contándole cómo de niña imaginaba que las estrellas eran cartas que alguien escribía para ella desde otro mundo. Con el tiempo, Alejandro empezó a notar que su vida fuera de aquellos encuentros se volvía cada vez más vacía. Las reuniones en oficinas lujosas le parecían irrelevantes, los banquetes aburridos, los elogios de otros empresarios falsos. Solo esperaba el momento de volver a ponerse su disfraz sencillo y encontrarse con Lucía, como si al hacerlo pudiera tocar una versión más auténtica de sí mismo. Una tarde, mientras la acompañaba a su casa por primera vez, descubrió que vivía en un pequeño departamento en un barrio modesto. Las paredes estaban gastadas, pero el interior estaba lleno de calidez, fotos familiares, libros apilados en cada rincón, plantas que ella cuidaba con esmero. Su madre, una mujer de mirada cansada pero bondadosa, lo recibió con curiosidad. «Este es mi amigo Andrés», dijo Lucía, presentándolo con el nombre falso que usaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar cómo lo introducía, como si aquel amigo lo colocara en un lugar que nunca antes había ocupado en la vida de alguien, un sitio sin títulos, sin dinero, sin etiquetas. La madre de Lucía lo observó en silencio unos segundos antes de sonreírle con calidez. Alejandro ayudó a poner la mesa, y juntos compartieron una cena sencilla, hecha de arroz, verduras y un guiso casero. Nunca un banquete de lujo le había sabido tan auténtico. Esa noche, mientras regresaba a su ático, entendió que lo que había encontrado en aquel pequeño hogar era lo que siempre le faltó, una sensación de pertenencia. Con cada día que pasaba, su dilema se volvía más grande. ¿Cuánto tiempo más podía ocultar quién era? ¿Qué ocurriría cuando la verdad saliera a la luz? El destino no tardó en ponerlo contra la pared. Una mañana, al llegar a la tienda disfrazado, escuchó a dos empleados murmurar sobre la posible venta de la cadena a un grupo extranjero. Era un rumor que solo los directivos conocían. Lucía, que estaba cerca, frunció el ceño y comentó: «Si eso pasa, seguro despiden a la mitad de nosotros». Alejandro sintió un peso en el pecho. Él mismo había recibido ofertas para vender la cadena, pero hasta ese momento no había pensado en las consecuencias reales para la gente que trabajaba allí. Ver la preocupación de Lucía le abrió los ojos de un modo brutal. Esa misma noche, mientras caminaban juntos, Alejandro casi cedió al impulso de revelarle la verdad. Abrió la boca, dispuesto a decirlo, pero la risa de Lucía lo interrumpió. «¿Sabes qué pienso a veces? Que uno nunca conoce de verdad a las personas. Siempre llevan máscaras». Lo miró divertida, sin sospechar lo cerca que estaba de la verdad. Y quizás está bien, porque cuando se quitan esas máscaras, lo importante es que lo que quede debajo sea real. Alejandro tragó saliva, sintiendo que el mundo se le estrechaba. No sabía cuánto más podría sostener aquella farsa, pero al mismo tiempo, temía perder lo único auténtico que había encontrado en años. Las noches siguientes, su doble vida empezó a pesarle más. En las juntas de negocios, pensaba en Lucía, en los viajes de lujo, extrañaba su risa sencilla. Empezó a cuestionar cada decisión, cada hábito de millonario acostumbrado al exceso. Un día, al entrar en la tienda, la encontró discutiendo con el supervisor. El hombre la había acusado injustamente de cometer un error en la caja, y la estaba humillando frente a todos. Alejandro sintió que la sangre le hervía.
Por primera vez en semanas, la tentación de revelar quién era lo golpeó con furia. Se acercó, dispuesto a intervenir, pero Lucía lo detuvo con un gesto firme. Con voz tranquila pero segura, defendió su inocencia, demostrando que el error no había sido suyo. El supervisor, incómodo, no tuvo más opción que retractarse. Alejandro la observó con un orgullo inexplicable. Ella no necesitaba que nadie la defendiera, tenía una dignidad propia, inquebrantable. Y eso lo hizo admirarla aún más. Esa noche, al despedirse, Lucía le confesó algo que lo dejó sin aliento. ¿Sabes qué? Cuando hablo contigo, siento que puedo ser yo misma. No me importa cuánto tengas o qué hayas logrado. Eres distinto a los demás. Alejandro bajó la mirada, sintiendo que aquellas palabras eran una daga y un bálsamo al mismo tiempo. Porque no era distinto, era justamente lo que ella creía que no era, un millonario con poder para cambiar su destino con una sola firma. Se prometió a sí mismo que pronto tendría que decirle la verdad. Pero en su interior, sabía que lo que estaba en juego no era solo su identidad, sino también la confianza y la magia de lo que habían construido. Los días siguieron, y con ellos, el peso del secreto se volvió insoportable. Cada mirada, cada palabra compartida con Lucía, lo acercaban más a una encrucijada de la que no había retorno. Alejandro comenzó a notar cómo los días se le hacían insoportablemente largos cuando no podía ver a Lucía. Sus obligaciones empresariales parecían cadenas, reuniones donde todos lo alababan sin realmente escucharlo. En cada conversación de negocios, lo único que resonaba en su mente era la risa ligera de Lucía, la forma en que fruncía el ceño cuando hablaba de injusticias, o la calma con la que enfrentaba las dificultades. Una tarde lluviosa, decidió ir directamente a la tienda, empapándose a propósito, sin usar chofer ni paraguas. Quería que ella lo viera como era en ese momento, un hombre común, vulnerable, sin el peso de la fortuna sobre los hombros. Al entrar, Lucía lo reconoció de inmediato y corrió hacia él con una sonrisa divertida. «Pareces un náufrago», dijo entregándole una servilleta para que se secara un poco. Él rió, y en ese gesto sintió algo que hacía tiempo no sentía: pertenecer. No a un mundo de riquezas, sino a un instante sincero, compartido. Más tarde, mientras caminaban juntos bajo la lluvia, Alejandro quiso tantear su visión sobre la vida de los ricos, como si buscara una pista de cómo reaccionaría ella si supiera la verdad. «Lucía, ¿crees que el dinero lo cambia todo?» Ella lo miró con una mezcla de seriedad y ternura. «Cambia cosas, claro. Da comodidades, resuelve urgencias, pero no cambia lo esencial. El dinero no puede comprar respeto verdadero, ni amor, ni propósito. He visto a clientes con relojes más caros que lo que yo gano en un año, y aún así se les nota el vacío en los ojos». Alejandro contuvo el aire. Era como si ella hablara directamente de él, sin saberlo. «¿Y si alguien tuviera todo el dinero del mundo, crees que podría ser feliz?» Lucía se encogió de hombros. «Solo se aprende a mirar más allá de sí mismo. La verdadera riqueza está en cómo tocas la vida de los demás». Aquella respuesta lo estremeció. No podía evitar pensar en la cadena de tiendas, en los cientos de empleados que dependían de sus decisiones. Por primera vez en años, Alejandro comprendió que cada firma suya tenía un rostro detrás, una familia, una esperanza. Los encuentros con Lucía se volvieron un refugio. Ella le mostraba rincones de la ciudad que él, pese a haber vivido allí toda su vida, jamás había conocido: una librería escondida en una callejuela, un puesto de tamales atendido por una pareja anciana que se conocía de memoria el nombre de cada cliente, un puente desde donde se podía ver la ciudad iluminada como un tapiz interminable. Alejandro escuchaba cada relato de Lucía con fascinación. Ella no necesitaba grandes lujos para llenar sus días de belleza. Era capaz de transformar lo ordinario en extraordinario, simplemente con la manera en que lo narraba. Pero mientras más cerca estaba de ella, más pesado se volvía su secreto. Su doble vida lo desgastaba. Una noche, al llegar a casa, se miró en el espejo de su ático y apenas se reconoció. El hombre que todos veían, el magnate poderoso, inaccesible, se sentía vacío. El hombre disfrazado que acompañaba a Lucía era quien verdaderamente quería ser. La tensión llegó a un punto de quiebre una tarde en la tienda. Un grupo de inversionistas extranjeros había llegado para recorrer el lugar y evaluar la compra. Alejandro, vestido con su traje caro y rodeado de asistentes, debía mostrarse como el dueño orgulloso de su cadena. Pero en cuanto entró, sus ojos buscaron a Lucía.
Ella estaba en la caja, y al verlo, su rostro se quedó petrificado. Nunca antes lo había visto con esa apariencia, traje impecable, corbata de seda, la seguridad que irradiaba su verdadera identidad. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo, suficiente para que Lucía entendiera que Andrés no era quien decía ser. El corazón de Alejandro se detuvo. Intentó concentrarse en la presentación, en las preguntas de los inversionistas, pero podía sentir los ojos de Lucía clavados en él desde la distancia. Cuando el recorrido terminó, buscó desesperadamente un momento para hablar con ella. La encontró en la trastienda, con los brazos cruzados y el rostro serio. Entonces, dijo ella, sin levantar la voz pero con una firmeza que lo desarmó. ¿Quién eres en realidad? Alejandro respiró hondo. El momento había llegado, aunque no como él lo había planeado. Mi nombre es Alejandro Alvarado. Soy el dueño de todo esto. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Lucía lo miraba como si intentara descifrar un enigma que no tenía sentido. ¿Todo este tiempo me mentiste? Preguntó finalmente, con un dejo de dolor en la voz. Alejandro dio un paso hacia ella, con el rostro desencajado. No fue así. Al principio solo quería ver la tienda con mis propios ojos, entender cómo funcionaba. Pero cuando te conocí, algo cambió. No sabía cómo decirte la verdad. Temía que si lo hacía, me vería solo como un millonario más. Lucía negó con la cabeza, apartando la mirada. Y en lugar de confiar en mí, preferiste seguir con la farsa. Lucía, por favor, su voz se quebró. Lo que siento por ti es real. Nada de lo que hemos compartido fue una mentira. Ella apretó los labios, luchando contra la mezcla de emociones que la atravesaban. Por un lado, la traición de haber sido engañada. Por otro, la certeza de que cada palabra, cada risa y cada conversación que habían compartido había sido sincera. Necesito tiempo, dijo finalmente, apartándose. Alejandro asintió, sabiendo que no podía exigir nada más. La vio marcharse con el corazón hecho pedazos, temiendo haber perdido lo más valioso que había encontrado en su vida. Los días siguientes fueron un tormento. Lucía no contestaba sus mensajes, ni aceptaba verlo. En la tienda, pedía cambiar turnos para evitarlo. Alejandro, por primera vez en su vida, se sintió impotente. Su dinero no podía comprar lo que había perdido. En lugar de hundirse en la desesperación, tomó una decisión, demostrarle con hechos que lo que había aprendido de ella no había sido en vano. Empezó por la tienda. Despidió a los supervisores abusivos, mejoró los salarios y creó un programa de becas para los empleados que quisieran estudiar. Las medidas sorprendieron a todos, pero Alejandro no lo hizo por reconocimiento, lo hizo porque Lucía le había enseñado que las personas no eran cifras, sino vidas reales. Mientras tanto, Lucía observaba a la distancia. Al principio, creyó que todo era una estrategia para recuperarla. Pero poco a poco entendió que Alejandro realmente había cambiado. Los empleados lo comentaban con asombro, el dueño había empezado a visitarlos, a escucharlos, a interesarse por sus problemas. Una tarde, después de semanas de silencio, Lucía aceptó encontrarse con él en la misma cafetería donde habían compartido su primer café. Alejandro llegó temprano, nervioso, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando ella apareció, sintió que el mundo se detenía. Lucía lo miró con cautela, pero en sus ojos había menos dureza que antes. He visto lo que has hecho, dijo sin rodeos. Y quiero creer que es sincero. Alejandro inclinó la cabeza, con voz emocionada. Todo lo que soy ahora es gracias a ti. Tú me abriste los ojos. No necesito que me perdones de inmediato, pero sí quiero que sepas que lo que siento no depende de mi nombre ni de mi dinero. Lucía lo observó en silencio. Recordó cada momento vivido, cada palabra compartida, y comprendió que, aunque la mentira le había dolido, también había descubierto en él un hombre dispuesto a transformarse. Aún no sé si puedo confiar en ti del todo, admitió. Pero sé que cuando hablo contigo, siento que no estoy sola. Alejandro extendió la mano, sin forzar nada. Entonces déjame ganarme tu confianza, día a día, como un hombre común. Lucía dudó unos segundos antes de tomar su mano. No era un perdón definitivo, ni una promesa de futuro, pero era un puente. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Alejandro supiera que aún había esperanza. Y con ello,
entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. El vínculo entre ambos comenzó a reconstruirse lentamente, con cautela. Lucía imponía límites claros, no quería regalos lujosos, ni promesas vacías. Solo sinceridad. Alejandro aceptaba cada condición con humildad, comprendiendo que la autenticidad era el único camino para no perderla de nuevo. Los días se transformaron en semanas, y cada momento compartido se volvió un aprendizaje. Alejandro, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, descubrió que el verdadero valor estaba en ceder, en escuchar, en abrirse sin máscaras. Y Lucía, aunque aún herida, empezó a ver que tras el millonario había un hombre que deseaba aprender a vivir de otra manera. Las noches de caminatas por la ciudad volvieron, pero esta vez sin disfraces ni secretos. Alejandro se mostraba tal como era, y aunque la diferencia entre sus mundos era abismal, Lucía comenzaba a creer que quizá podían construir un espacio en común, donde lo esencial no se midiera en riquezas, sino en verdad. Y mientras la ciudad seguía latiendo a su alrededor, ambos entendieron que la historia que habían empezado apenas estaba comenzando, y que lo que los esperaba era un camino lleno de desafíos, pero también de descubrimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Alejandro se levantó aquella mañana con una sensación distinta en el pecho. Había pasado meses acostumbrado a un despertar rutinario, revisar correos de inversionistas, responder mensajes de su equipo directivo, programar reuniones que parecían todas iguales. Pero esa vez lo primero que buscó no fue su agenda, sino la sensación de la mano de Lucía entrelazada con la suya la última vez que se habían visto. Ese recuerdo lo acompañó como un faro silencioso mientras observaba el horizonte desde los ventanales de su ático. Ese día tomó una decisión poco común en su vida, dejaría que lo urgente esperara. No iba a pasar las horas encerrado entre gráficos y balances, sino que quería dedicar el día a estar presente. En lugar de llamar a su chofer, bajó él mismo al garaje, tomó uno de los autos más discretos y condujo hasta un barrio en el que nunca hubiera imaginado estar meses atrás, la zona donde vivía Lucía. No tenía una cita con ella. No había mensaje previo, ni promesas. Solo el deseo de verla en su mundo, de entenderlo mejor. Cuando llegó a la calle angosta donde se alzaban los edificios desgastados, vio a niños jugando con una pelota desinflada, a vecinos conversando en las escaleras y a mujeres barriendo la acera como ritual cotidiano. Alejandro estacionó el coche a unas cuadras, intentando no llamar la atención. Caminó despacio, mirando cada detalle, las paredes con grafitis, las ventanas abiertas de par en par dejando escapar aromas de comida casera, los perros que ladraban desde las azoteas. Al llegar al edificio de Lucía, se encontró con ella justo cuando salía con varias bolsas de supermercado en las manos. No esperaba verlo allí, y su sorpresa fue evidente. ¿Alejandro?, preguntó, arqueando una ceja. Él levantó las manos en señal de paz. No quería invadir tu espacio. Solo, quería verte, ayudarte. Lucía lo miró por un instante, y luego le tendió una de las bolsas. Entonces carga esta, a ver si aguantas el peso. Alejandro sonrió con alivio, tomando la bolsa como si fuera un tesoro. Subieron juntos las escaleras, esquivando a un par de vecinos curiosos que lo observaron con intriga. En el apartamento, la madre de Lucía estaba sentada en un sillón, tejiendo con calma. Cuando vio entrar a Alejandro, sus ojos brillaron con un destello de reconocimiento, no el del millonario famoso, sino el del hombre que había compartido con ellas una cena sencilla semanas atrás. Bienvenido de nuevo, dijo con voz suave. Hoy tenemos sopa de lentejas, espero que no te moleste. Alejandro se inclinó respetuosamente. Al contrario, señora, es un honor. Mientras ayudaba a Lucía a ordenar las compras, se dio cuenta de lo diferente que era aquel espacio comparado con su ático silencioso. Allí no había mármol, ni alfombras de diseñador, ni lámparas importadas. Pero había algo mucho más valioso, calidez. Cada rincón estaba impregnado de vida, de historias, de recuerdos compartidos. Después de comer, se ofreció a lavar los platos. Lucía lo miró divertida mientras él se arremangaba la camisa y se ponía a enjuagar. Nunca imaginé ver a Alejandro Alvarado fregando una olla, dijo, con una risa contenida. Él levantó la vista y, con espuma en las manos, respondió. Nunca imaginé que me haría tan feliz hacerlo. Ese día pasaron la tarde juntos, acompañando a su madre, charlando sobre trivialidades, riendo de cosas simples. Alejandro sintió que estaba aprendiendo a vivir de otra manera, sin la constante presión de demostrar nada. Con el tiempo, su presencia se volvió habitual.
Los vecinos comenzaron a reconocerlo, algunos con respeto, otros con suspicacia. Pero él nunca llegaba con ostentaciones, siempre de manera sencilla, dispuesto a ayudar, a escuchar, a formar parte. Lucía, sin embargo, aún mantenía cierta cautela. Aunque disfrutaba de su compañía, su herida por la mentira inicial no había desaparecido del todo. Había días en que lo miraba en silencio, como si buscara en su rostro señales de que no volvería a ocultarle nada. Alejandro lo sabía, y no la presionaba. Su mayor miedo era perderla, pero también comprendía que lo único que podía hacer era ser constante y honesto. Una noche, mientras caminaban juntos por el malecón, Lucía rompió el silencio con una confesión inesperada. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, preguntó mirando el mar oscuro. Que un día despiertes y te aburras de este mundo sencillo, de mí. Que recuerdes que tienes todo un universo de lujos esperándote y decidas que lo nuestro fue solo un pasatiempo. Alejandro se detuvo y tomó sus manos con firmeza. Lucía, lo único que me asusta a mí es perderte. He tenido todos esos lujos y ninguno me dio lo que tú me das con solo mirarme. Ella lo observó con atención, como si quisiera medir la verdad en sus palabras. Y aunque no respondió de inmediato, sus ojos brillaron con una emoción contenida. Los meses pasaron y la relación entre ellos fue madurando. Alejandro se convirtió en un hombre distinto a los ojos de todos, más cercano, más humano. Su empresa también lo reflejaba. Las reformas que había iniciado se consolidaron, mejores condiciones laborales, programas de apoyo a familias, espacios de recreación para los empleados. La prensa lo alababa por su nuevo enfoque social, pero Alejandro sabía que nada de eso era por imagen, era por Lucía, por lo que ella le había enseñado. Una tarde, la invitó a su despacho en la sede central. Lucía entró con cierto nerviosismo, era la primera vez que pisaba el corazón de aquel imperio. Todo lucía impecable, pasillos de cristal, obras de arte moderno, oficinas con vistas panorámicas. Esto es tu mundo, dijo ella, mirando alrededor con una mezcla de asombro y distancia. Alejandro se acercó despacio. Este era mi mundo. Ahora quiero que sea también un lugar donde tú te sientas parte. La condujo hasta una sala pequeña donde había un estante lleno de libros. Este espacio es nuevo. Una biblioteca para los empleados, inspirada en ti y en tu amor por la literatura. Lucía recorrió los lomos de los libros con los dedos, conmovida. ¿Lo hiciste por mí? Lo hice porque tú me mostraste lo que significa dar algo real a las personas. Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la desconfianza en su mirada se desvaneció un poco más. Pese a todo, la vida no se detuvo en desafíos. Alejandro enfrentaba presiones constantes, inversionistas que lo acusaban de ser demasiado blando, competidores que buscaban aprovecharse de sus cambios, incluso miembros de su propio círculo que lo miraban con desdén por involucrarse con una simple cajera. Pero nada de eso lo hizo retroceder. Cada vez que dudaba, recordaba la voz de Lucía diciéndole que la verdadera riqueza estaba en tocar la vida de los demás. Una noche, después de una larga jornada, Alejandro la llevó a un mirador en las afueras de la ciudad. Desde allí, las luces se extendían como un mar infinito. Quiero mostrarte algo, dijo mientras le entregaba una carpeta. Lucía la abrió y encontró documentos con su nombre. Eran papeles de una beca completa para que pudiera terminar sus estudios de literatura sin preocuparse por gastos. No es un regalo, explicó él, al ver cómo ella se quedaba en silencio. Es una inversión en lo que realmente importa. Tú me enseñaste que las historias tienen el poder de cambiar vidas. Quiero que tengas las herramientas para escribir todas las que llevas dentro. Lucía lo miró, con lágrimas asomando en sus ojos. Alejandro, yo nunca quise que hicieras todo esto por mí. No lo hice solo por ti, respondió él, con voz firme. Lo hice porque creo en ti. Ella lo abrazó con fuerza, como si en ese gesto pudiera depositar todas las palabras que no encontraba. Y por primera vez, Alejandro sintió que aquella barrera invisible entre sus mundos comenzaba a desaparecer. El camino aún era largo. Había heridas que sanar, retos que enfrentar, diferencias que aceptar. Pero mientras se quedaban allí, contemplando la ciudad iluminada, Alejandro supo que lo que había comenzado con un simple disfraz en su propia tienda se había transformado en la historia más real y valiosa de su vida. Lucía no soltó la carpeta durante toda la noche.
La llevaba contra el pecho como si se tratara de un objeto frágil, aunque al mismo tiempo la miraba con desconfianza, como si temiera que en cualquier momento desapareciera. Alejandro lo notaba, comprendía que ella luchaba contra un torbellino de emociones, gratitud, miedo, esperanza y un dejo de resistencia. Sabía que para alguien como Lucía aceptar un gesto tan grande no era sencillo, porque no era solo una beca, era abrir una puerta a un mundo que siempre había parecido imposible. Cuando la dejó en su casa, Lucía se detuvo en el umbral, con el cabello revuelto por el viento de la noche. «No sé si merezco esto», susurró, mirando los papeles otra vez. Alejandro dio un paso hacia ella. «No es cuestión de merecer. Es cuestión de que tú eres capaz. Y si el mundo no te da las oportunidades, yo quiero ayudarte a que las tengas». Ella lo miró largo rato, como intentando descifrar si aquellas palabras eran de verdad o solo otra promesa que se desvanecería con el tiempo. Finalmente, asintió con un gesto leve y cerró la puerta, dejando a Alejandro en la calle con el corazón latiendo fuerte. Los días siguientes fueron de silencio. Lucía no lo llamó, ni respondió de inmediato a sus mensajes. Alejandro respetó ese espacio, entendía que ella debía decidir sola. Mientras tanto, él continuó con sus proyectos, visitaba tiendas, hablaba con empleados, diseñaba nuevas estrategias que priorizaban a la gente antes que al dinero. Algunos socios lo criticaban abiertamente, diciendo que estaba perdiendo el rumbo. Pero a Alejandro ya no le importaba. Sabía que estaba construyendo algo más grande que ganancias, estaba construyendo legado. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, escuchó un golpe suave en la puerta. Al levantar la vista, vio a Lucía de pie, con la carpeta de la beca en las manos. «Acepto», dijo sin rodeos, aunque en su voz se notaba un leve temblor. «No porque lo necesite de ti, sino porque entiendo que si rechazo esta oportunidad, me estaría traicionando a mí misma». Alejandro se levantó de inmediato, sintiendo que el aire se le llenaba de alivio. «Te prometo que no es una cadena. Es libertad». Lucía respiró hondo, como si tratara de convencerse de ello. Luego dejó la carpeta sobre el escritorio y lo miró directamente a los ojos. «Pero necesito una condición». Alejandro frunció el ceño. «La que quieras. Quiero que entiendas que no soy tu proyecto, ni tu redención, ni un símbolo para que demuestres que cambiaste. Soy yo. Lucía. Con mis dudas, mis miedos y mis sueños. Si en algún momento siento que me estás usando para darle sentido a tu vida, me alejaré». Alejandro la escuchó con el corazón en un puño, pero también con una profunda admiración. «Lo entiendo. Y lo respeto». Aquella conversación marcó un nuevo inicio entre ellos. Lucía comenzó a asistir a la universidad por las tardes, mientras seguía trabajando en la tienda a medio tiempo. Alejandro, por su parte, la acompañaba discretamente, nunca invadiendo su espacio, pero siempre presente cuando ella lo necesitaba. La veía llegar cansada a veces, con los ojos brillando por la emoción de lo aprendido, otras veces frustrada por la carga. Y en todas esas versiones de ella, él encontraba razones para seguir transformándose. Mientras tanto, los cambios en la empresa seguían creciendo. Muchos empleados comenzaron a verlo con otros ojos, agradecidos por las nuevas políticas. Alejandro incluso organizó un concurso interno de relatos para que los trabajadores pudieran compartir sus historias. La iniciativa, inspirada en Lucía, tuvo un éxito inesperado. Pero los enemigos también crecieron. Los inversionistas más agresivos lo acusaban de debilitar la rentabilidad. Algunos socios intentaron sabotearlo. Una noche, en una reunión de alto nivel, le dijeron abiertamente que si seguía con esas ideas románticas, perdería su puesto como presidente. Alejandro respiró profundo y respondió con firmeza. «Prefiero perder un cargo que perder mi humanidad». Esa respuesta le costó enemigos, pero también le dio algo que nunca había tenido: respeto verdadero. En medio de todo aquello, la relación con Lucía atravesaba altibajos. Había días de ternura y risa, y otros de discusiones fuertes. A veces ella le reprochaba su mundo de privilegios, otras veces él le pedía paciencia frente a presiones externas. Pero pese a las diferencias, siempre volvían a encontrarse en lo esencial, en la sinceridad, en la certeza de que lo que los unía era más fuerte que lo que intentaba separarlos. Una tarde de invierno, Alejandro la llevó al mismo parque donde habían compartido tantas conversaciones. El aire estaba frío, y las hojas caían como lluvia dorada.
Se sentaron en un banco, y él, con voz temblorosa, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Lucía lo miró con sorpresa. Alejandro. Él abrió la caja, mostrando un anillo sencillo, sin ostentaciones, con una piedra pequeña. No quiero darte un símbolo de riqueza. Quiero darte un símbolo de compromiso. No te pido una respuesta inmediata. Solo quiero que sepas que quiero caminar este camino contigo, con tus miedos y mis errores, con tus sueños y mis luchas. Lucía se quedó en silencio, mirando el anillo y luego a él. Su corazón latía desbocado. Sabía que aquel gesto no era un capricho ni una compra, era un hombre que había aprendido a despojarse de su poder para ofrecerle lo único que realmente tenía, su verdad. El viento sopló fuerte, llevando consigo las hojas secas. Y entre aquel murmullo del invierno, Lucía tomó aire, guardó el anillo en sus manos y, sin dar aún una respuesta definitiva, apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Ese gesto bastó para que él comprendiera que, aunque aún había un largo camino por recorrer, no estaba solo en él. Alejandro se quedó quieto, sintiendo el peso de la cabeza de Lucía sobre su hombro. No hubo necesidad de palabras, en ese silencio comprendió que el anillo en sus manos no era un rechazo, sino una promesa en suspenso. Había aceptación, había ternura, pero también prudencia. Lucía no era alguien que se dejara arrastrar por gestos grandilocuentes, y eso era lo que más lo conmovía. Ella quería estar segura de que cada paso que diera fuera firme, real, sin sombras de duda. Pasaron unos minutos en los que solo se escuchaba el viento meciendo las ramas del parque. Alejandro pensó en todo lo que había cambiado en su vida desde que la conoció. Antes habría medido el tiempo en ganancias y pérdidas, en inversiones y balances. Ahora, un simple instante en un banco frío, con ella a su lado, tenía más valor que cualquier cifra en sus cuentas bancarias. Cuando finalmente se levantaron, caminaron tomados de la mano. Lucía llevaba la pequeña caja cerrada, y Alejandro se prometió a sí mismo no presionarla nunca. El tiempo de ella sería el suyo. En los días que siguieron, la vida los puso frente a nuevos desafíos. Lucía avanzaba en sus estudios con una determinación que sorprendía incluso a sus profesores. Empezó a destacarse en talleres de escritura, y uno de sus relatos fue seleccionado para publicarse en una revista literaria independiente. Aquella noticia llenó de orgullo a Alejandro, aunque Lucía insistía en que quería mantener su identidad alejada de su relación con él. No quiero que piensen que me publicaron por ser la novia del millonario, le explicó una noche mientras repasaba sus apuntes. Quiero que me lean por mis palabras, no por tu nombre. Alejandro sonrió con ternura. Y créeme, lo harán. Porque tus palabras no necesitan de mí para brillar. Mientras tanto, la empresa de Alejandro enfrentaba turbulencias. Algunos accionistas, inconformes con su enfoque más humano, comenzaron a maniobrar para apartarlo de la dirección. Llegaron incluso a organizar reuniones en secreto, planeando un voto de destitución. Alejandro, que en el pasado habría respondido con frialdad y cálculo implacable, eligió otra vía. Convocó a una asamblea abierta con todos los empleados, desde gerentes hasta cajeros, y habló con una honestidad que nunca antes había mostrado. Esta compañía lleva mi apellido, pero no me pertenece solo a mí, dijo ante cientos de rostros atentos. Pertenece a cada persona que ha trabajado aquí, que ha puesto su esfuerzo día tras día. Si alguien quiere comprar este legado, no será con mi firma. Porque lo que construimos juntos vale más que cualquier cifra que puedan ofrecer. La ovación fue tan contundente que incluso los accionistas más escépticos entendieron que tenían frente a sí a un líder transformado. Lucía se enteró de ese discurso por boca de otros empleados. Aquella noche, cuando se encontraron en la cafetería de siempre, lo miró con ojos distintos. Nunca pensé que escucharías tanto lo que otros te dicen, comentó, removiendo su café. Nunca pensé que tendría a alguien como tú que me enseñara a hacerlo, respondió él. Ella sonrió con discreción, pero en el fondo supo que lo que había germinado entre ellos iba más allá del romance, era un aprendizaje mutuo, una especie de revolución íntima. No obstante, la presión mediática no desapareció. Cada paso que daban juntos era seguido por cámaras y titulares. Lucía aprendió a moverse entre esa vorágine con la misma calma que en la caja de la tienda, pero Alejandro veía la tensión en su rostro. Una noche, después de una cena sencilla en su apartamento, él le confesó su temor. Tengo miedo de que un día te canses de todo esto y decidas que estar conmigo no vale la pena. Lucía dejó el tenedor y lo miró con seriedad. Alejandro, si sigo aquí es porque quiero.
No soy prisionera de nadie. Sí, es difícil, y a veces odio cómo nos persiguen, pero también sé que lo nuestro no se reduce a eso. Si algún día me voy, no será por los paparazzi, será porque dejemos de ser sinceros el uno con el otro. Esas palabras lo atravesaron como un recordatorio de lo esencial. Todo lo que tenían se sostenía en una base frágil pero poderosa, la verdad. Con el paso de los meses, Lucía comenzó a trabajar en un proyecto personal, un libro de relatos inspirado en la gente que había conocido en la tienda, en el barrio, en los pequeños rincones de la ciudad. Alejandro la apoyaba sin intervenir demasiado, respetando su deseo de que fuera algo completamente suyo. La veía escribir hasta la madrugada, con un brillo en los ojos que lo enamoraba aún más. Al mismo tiempo, él inició un programa de mentoría para jóvenes emprendedores de barrios humildes, inspirado en las conversaciones que había tenido con ella. Los talleres se llenaban de historias similares a la de Lucía, personas con talento y sueños, pero sin oportunidades. Una tarde, mientras caminaban por una feria de libros en la plaza central, Lucía se detuvo frente a un puesto donde su relato publicado en la revista estaba exhibido en una antología colectiva. La emoción en su rostro era tan intensa que Alejandro se quedó observándola sin decir nada. ¿Ves esto?, dijo ella, acariciando la portada. Es solo una página, entre muchas otras, pero para mí significa que mi voz está allí afuera. Alejandro la tomó suavemente de la mano. Es solo el comienzo. En medio de aquel momento sencillo, ambos sintieron que estaban construyendo algo que ningún titular ni fortuna podía definir. No todo era idílico. Hubo discusiones, como aquella vez que Lucía lo acusó de ser demasiado protector cuando insistió en ponerle un chofer personal por seguridad. No necesito que me encierres en una burbuja, le reclamó. Necesito vivir, equivocarme, tomar mis propios riesgos. Alejandro, herido pero comprensivo, aprendió a dar un paso atrás. Entendió que amar a Lucía no significaba controlarla, sino acompañarla. También hubo momentos de duda en ella. Una noche, agotada por las críticas en redes sociales, Lucía se quebró en sus brazos. A veces pienso que no pertenezco a tu mundo, que tarde o temprano alguien va a recordarme que solo soy la cajera. Él la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello. Lucía, tú no perteneces a mi mundo. Eres mi mundo. Ella lloró en silencio, y en ese llanto hubo tanto dolor como alivio. El libro de Lucía finalmente tomó forma. Cuando lo tuvo terminado, no se lo mostró a Alejandro de inmediato. Quiso esperar al momento preciso. Ese instante llegó en un atardecer lluvioso, cuando se encontraron en la misma cafetería donde todo había comenzado. Lucía sacó un paquete envuelto en papel craft y lo puso sobre la mesa. Aquí está, dijo con un temblor en la voz. Mi primer manuscrito completo. Alejandro lo tomó con las manos como si cargara un tesoro. ¿Quieres que lo lea ya? No, respondió ella con firmeza. Quiero que lo leas cuando estés solo, tranquilo. Y después me digas la verdad, aunque no te guste. Él asintió, conmovido por su valentía. Esa noche, en su ático, Alejandro abrió el manuscrito. Página tras página, fue descubriendo el universo de Lucía, relatos de ternura y crudeza, de injusticias y esperanzas, de personajes invisibles para la sociedad pero gigantes en dignidad. Cuando terminó, estaba llorando. Nunca antes un libro lo había tocado de esa manera. No era literatura por compasión, era verdad hecha palabra. Al día siguiente, buscó a Lucía y, con voz entrecortada, le dijo: Tu libro es lo más real que he leído en mi vida. Y quiero que el mundo lo lea también. Lucía sonrió, aunque sus ojos también se humedecieron. Entonces ayúdame a publicarlo. Pero prométeme algo, que cuando salga, nadie diga que fue gracias a ti. Quiero que digan que fue gracias a mí. Alejandro la abrazó con fuerza. Te lo prometo. Así, ambos siguieron adelante, entre luces y sombras, aprendiendo que lo que los unía no era un anillo, ni un apellido, ni una fortuna, sino la capacidad de transformarse mutuamente. Y aunque el futuro aún estaba lleno de incertidumbres, sabían que, paso a paso, seguían construyendo una historia que nadie podría arrebatarles. Alejandro comenzó a sentir que la vida se medía de manera distinta desde que tenía el manuscrito de Lucía en sus manos. Cada reunión, cada contrato, cada conversación con directivos parecía carecer de importancia frente a las páginas que había leído.
Se preguntaba cómo era posible que una joven que había pasado tantos años detrás de una caja registradora tuviera la capacidad de describir emociones con tanta precisión, de revelar mundos enteros en párrafos breves. Lucía, mientras tanto, seguía siendo la misma en su esencia. Aceptaba los cambios que la vida le presentaba, pero nunca dejaba de poner los pies en la tierra. Cuando Alejandro intentaba mimarla con gestos extravagantes, como reservar restaurantes de lujo o comprarle ropa costosa, ella encontraba la manera de recordarle que no necesitaba eso. No busco que me vistas como si fuera otra persona, le dijo una tarde en la que él había aparecido con un vestido de diseñador en una caja elegante. Quiero que me mires como soy, con la ropa que elijo, con mi manera de caminar por la calle, con mis libros gastados. Él guardó silencio, comprendiendo. Se dio cuenta de que lo único que realmente podía ofrecerle era tiempo, presencia y sinceridad. Los rumores sobre la pareja seguían en la prensa, pero Alejandro aprendió a enfrentarlos con calma. Cuando un periodista le preguntó en una conferencia si la cajera se había convertido en la futura señora Alvarado, él respondió con serenidad. Lucía no es la cajera. Lucía es una escritora con más talento que cualquier ejecutivo que haya pasado por mis oficinas. Y si algún día decidimos dar un paso más en nuestra relación, no será por su origen ni por mi apellido, sino porque así lo elegimos los dos. Aquella respuesta recorrió titulares, dividiendo opiniones. Algunos lo acusaron de idealista, otros lo alabaron por su honestidad. Pero lo importante fue que, al leer esas palabras en el periódico, Lucía sonrió con orgullo. Mientras tanto, su libro comenzó a circular entre editores interesados. Lucía recibió varias propuestas, aunque muchas de ellas venían acompañadas de condiciones que la hacían dudar, cambiar pasajes, dulcificar la crudeza de algunos relatos, incluso añadir un prólogo escrito por alguien famoso. Ella rechazaba una tras otra. Si publico, será con mis palabras intactas, afirmaba con determinación. No quiero que me acomoden para vender más. Alejandro la apoyaba, aunque sabía que ese camino sería más difícil. La admiraba por no negociar con su esencia, por mantener la autenticidad incluso cuando eso significaba esperar más. Un día, mientras caminaban juntos por una feria artesanal, Lucía se detuvo frente a un puesto donde un anciano vendía cuadernos encuadernados a mano. Tomó uno, lo abrió y pasó las hojas en blanco con una sonrisa. Este será para mi próxima historia, dijo. Porque, aunque publique el libro, no pienso dejar de escribir. Alejandro la miró fascinado. Ella siempre veía un futuro más allá del presente, una continuidad. Él había pasado años encerrado en resultados inmediatos, en cifras trimestrales, en logros rápidos. Lucía, en cambio, construía con paciencia, palabra tras palabra. No tardó en llegar el momento en que la primera edición de su libro fue aprobada. La editorial independiente que lo aceptó organizó una pequeña presentación en una librería del centro. Alejandro quiso asistir, pero Lucía le pidió que se mantuviera en un segundo plano. Quiero que la gente escuche mis historias, no tus discursos. Prométeme que ese día solo serás un lector más. Alejandro lo prometió. Y cumplió. Se sentó en una silla discreta, al final de la sala, observando cómo Lucía leía un fragmento frente a un público atento. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme, envolvente. Había algo mágico en verla erguida, con el libro en las manos, conquistando un espacio que le pertenecía por mérito propio.